Sí, muchas gracias, Diana. Muy buenos Gracias. días a todos los asistentes. Para mí es un honor iniciar este ciclo de conferencias. Agradezco mucho la invitación muy especial del doctor José Ángel Cifuentes, un gran amigo. Agradezco a nuestro presidente, el doctor Roberto Uoto, y comentarles brevemente que el International College of Dentists tiene una actitud de servicio. Se encuentra en 122 países y México no es la excepción de los trabajos humanitarios que se realizan a través de todas las regencias que hay en el país. Me da mucho gusto mostrar esta fotografía con algunos de muy queridos amigos que a lo largo de la vida Dios me ha puesto en el camino. Y con todo el respeto de la audiencia, quisiera pedirles que nos unamos en oración por la salud y el bienestar de nuestro vicepresidente de la sección México, el doctor Pérez Rueda, que se encuentra hospitalizado, ustedes saben, por COVID. Bien, iniciando con el tema que me trae hoy, soy Marta Carolina Rodríguez García, vivo en Cuernavaca y ejerzo mi práctica profesional exclusiva en ortodoncia en Cuernavaca, Morelos, y les comparto una imagen del Palacio de Cortés, que es un ícono de la ciudad, y yo diría que de un monumento histórico muy importante de nuestro país. Actualmente está en remodelación porque sufrió daños después del terremoto del 2017. Y bien, el tema que les quiero compartir el día de hoy es la postura corporal y su relación con el aparato estomatognático. Este es un tema que puede resultar un poco controversial y quizá esperan ver tratamientos de ortodoncia muy específicos, pero nos concretaremos a hablar de la postura corporal. Soy orgullosamente egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tuve la oportunidad de estudiar mi curso de especialización en ortodoncia en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Y bien, hablando de postura corporal, vamos a definir. Corporal, por su parte, es aquello perteneciente o relativo al cuerpo. Es el conjunto de los sistemas que constituyen un ser vivo. Postura se deriva del latín positura, es la posición adoptada por alguien en un cierto momento o respecto de algún asunto. En un sentido físico, el concepto de postura está asociado a la correlación entre las extremidades y el tronco y a las posiciones de las articulaciones. Todo esto está dado a través del sistema músculo-esquelético, de la propiocepción y del equilibrio. La postura corporal, por lo tanto, es la posición del cuerpo humano. Tenemos algunos nombres técnicos que reciben ciertas posiciones corporales, como es de cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito lateral, etc. Pero en este caso nos interesa analizar nuestro cuerpo en pie, ¿sí? Aquí ustedes pueden ir observando diferentes posturas que adquiere el cuerpo humano cuando está de pie y podemos irnos identificando de acuerdo a la postura que nosotros tenemos, cuál de estas imágenes es la que representa nuestra postura corporal. Si tenemos una buena postura, si tenemos una postura defectuosa, relajada, o un aumento de cifosis o de lordosis, es decir, si estamos jorobados o si tenemos el abdomen salido de acuerdo a nuestra postura, o si tenemos la cabeza adelantada. Muy bien. Según criterios mecánicos, la postura ideal se define como la que utiliza la mínima tensión y rigidez y permite la máxima eficacia y a la vez un gasto de energía mínimo. Sabemos que si nosotros tenemos una buena postura, vamos a reflejar ese bienestar en nuestro cuerpo porque todos nuestros músculos y nuestras articulaciones están trabajando de manera coordinada y en equilibrio. Hablar un poco de filogenética, que es la disciplina encargada de clasificar a los seres vivos dando cuenta de su historia evolutiva. Y sabemos que en esta parte de la filogenética van a existir durante toda esa evolución cambios estructurales y morfogenéticos en el cráneo, en la cabeza, en la mandíbula
y, por supuesto, en la columna vertebral. Sabemos que el orificio occipital se desplaza de la parte superior, del cráneo, y después llega hacia la base del cráneo. Y lo mismo, la columna vertebral adquiere curvaturas que permiten soportar mejor el peso del cuerpo. Y estas imágenes hablan mucho. ¿Evolución será? Prácticamente sabemos que la característica de la bipedestación, es decir, de tener una posición erecta, es exclusiva del Homo sapiens sapiens y de algunos de sus antecesores, como el hombre de Neandertal. Pero a través de ir evolucionando y de ir ocupando los brazos con otras actividades o cambiando las herramientas de trabajo, pues ahora nos encontramos con que el ser humano está metido en una computadora con una postura que no es la ideal. O bien podemos tener una postura erecta, pero podemos tener dos opciones. Una, de tener un sobrepeso que va a lastimar nuestras articulaciones, la dieta que estamos teniendo, el sedentarismo, o si no, podemos tener un cuerpo atlético, practica deporte y que tiene una alimentación sana. Y lo mismo en la otra imagen de la derecha. Ha cambiado las herramientas de trabajo para la subsistencia y ahora tiene otras herramientas de trabajo como es portar un portafolio o un smartphone en la oreja, deteniéndolo con el cuello, o una tablet o igual un teléfono celular en donde toda mi postura se está modificando. Hay que hablar un poco del desarrollo motor también. Sabemos que esto es una serie de aptitudes y habilidades que se va teniendo conforme se va creciendo. Cuando nacemos tenemos una única curva cifótica, estamos desplazados. Al adquirir esas desarrollo y habilidades motoras, el bebé, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, se empieza a rotar, empieza a levantar la cabeza por la actividad de los músculos occipitales. Y estos movimientos nos hacen también tener el gateo y que poco a poco el bebé pueda empezar a caminar y a tener una posición erecta. Muy bien. La buena ubicación del hombre en posición erguida se basa en el equilibrio de las tensiones de los músculos estáticos y dinámicos antagonistas. Es decir, tenemos una cadena flexora anterior y una cadena extensora posterior. Y todo esto forma parte del sistema tónico postural. Los músculos que nos mantienen en posición erecta son prácticamente verticales y funcionan a partir de puntos fijos inferiores. Los pies en posición bípeda, la pelvis en posición de sedestación. Kendall nos dice que toda esta postura va a estar regida por la musculatura y por las cadenas musculares. Si alguna de esas cadenas musculares pierde su equilibrio, va a haber un efecto tanto en el cráneo y todo el componente del sistema estomatognático, como a la altura de los hombros, a la altura de la cadera, y también va a tener un efecto en los pies. Las cadenas musculares juegan un papel muy importante y existen muchos trabajos que las mencionan, como son trabajos de Cabet, Piret, de Bessier, Messier y Busquet. La primera en hablar de las cadenas musculares fue Stroess-Dennis. Ella menciona que estas cadenas musculares se forman a partir de nuestras emociones. La psique tiene una importancia en la formación de estas cadenas musculares. Todas esas cadenas musculares tienen su origen en el cráneo y se distribuyen lateralmente y a lo largo del cuerpo, es decir, que llegan desde el cráneo, pasan por la columna vertebral, hacen un entrecruzamiento a nivel de la pelvis y llegan hasta los pies. Y todas estas cadenas musculares van a ser como tirantes que nos van a decir o nos van a guiar a una posición. Los músculos no tienen un equilibrio exacto, ¿no? Probablemente en algún momento de nuestro desarrollo
hay una cadena muscular que tiene más injerencia sobre la otra y es cuando empezamos a tener ciertas adaptaciones musculares que nos van a dar la postura que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo. Y nuestros músculos, ya lo decía, son antagonistas y complementarios según la circunstancia. Pongo esta imagen que para los que les gusta el fútbol, pues les llega la imagen justamente de mi gobernador del estado de Morelos. Y esos músculos se van a adaptar a las circunstancias, como mencionaba al inicio, y también tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo. Es decir, vamos a mostrar una actitud victoriosa o una actitud de vencimiento. El antagonismo, complementariedad de los músculos de la estática, es responsable de nuestro mantenimiento, del buen o mal equilibrio de estas tensiones recíprocas. Depende una morfología normal o alterada. Y es aquí donde entra todo nuestro aparato estomatognático, porque va a estar unido el cráneo por las vértebras cervicales al tronco y del tronco a las extremidades. Es decir, que hay una estrecha relación entre el sistema estomatognático y toda nuestra postura corporal. De lo que pase en cada uno de estos sistemas se va a ver alterado o reflejado en otra parte del cuerpo, aunque sea distante. Y dado que el cuerpo humano puede aceptar infinidad de posturas, es posible hablar de ciertas posturas corporales deseadas o beneficiosas y se considera que una buena postura corporal es aquella en que el cuerpo se mantiene erguido y con la espalda recta, lo que permite tener una oxigenación adecuada y evitar los problemas de columna y de los músculos. Cuando nosotros tenemos una buena postura, reflejamos inmediatamente eso porque reflejamos una sensación de bienestar. Ustedes observan la foto de abajo, cómo cambia la actitud de la mujer, ¿no? Está jorobada, con el vientre un poco salido, y cuando mejora su postura, cambia toda la imagen y toda la expresión que ella puede manifestar. La posturología es una nueva especialidad médica que estudia e integra el sistema postural fino. Por medio de test clínicos, permite saber la causa primaria de la disfunción. El tratamiento postural busca la etiología del síndrome postural fino y da una respuesta multidisciplinar, teniendo en cuenta los captores posturales que son la vista, el oído, el pie, la articulación temporomandibular y el raquis. Y por supuesto, la parte psicosomática, la morfología de nuestra constitución y también en pacientes que presentan dismorfismos craneofaciales, obviamente la postura variará. Y las posturas que adoptamos en el día a día pueden llegar a tener un gran impacto en la salud y bienestar de nuestra espalda. Esta imagen nos muestra cómo a una edad de 45 años todavía tenemos una postura recta y una postura erguida. Conforme pasan los años, pareciera que nos encogemos, pero la edad se ve afectada porque vamos perdiendo energía. Y justamente esa falta de energía y ese componente somático hace que nos jorobemos, que el vientre se vea más salido y como que nos vayamos reduciendo en estatura. Esto lo estudia mucho Reich, que es un discípulo de Freud y que habla que la armadura de nuestro muscular tiene que ver mucho con nuestras emociones. Y actualmente se estudia la psique de una persona y su musculatura voluntaria porque son funcionalmente equivalentes. Esto se estudia a través del sistema psiconeuroendocrino. Y estemos o no de acuerdo, creamos o no creamos, nuestras emociones se manifiestan en nuestra postura corporal. Y esto es muy fácil de explicar.
Existen relaciones morfológicas y genéticas que es muy claro verlo en los corredores africanos. Ustedes saben que son los que siempre ganan en las medallas en las Olimpiadas, porque su constitución morfológica y hereditaria tiene una gran influencia en la musculatura. Son gente que corre mucho, que son personas delgadas y que tienen una zancada impresionante. Y obviamente van adquiriendo velocidad, ¿no? Comparado con la imagen inferior, en donde nuestro estado de ánimo, ya sea que estemos tristes o alegres o preocupados o que estamos sintiendo algún dolor, es lo que va a manifestar nuestra postura. De ahí la importancia de la parte genética y de la parte de las emociones. Cuando nosotros hablamos de postura, debemos de enfocarlo de manera global. Y algún día, caminando por el Tlalpan, la delegación de Tlalpan, me encontré que había una exposición de calaveras. Fue cerca del Día de los Muertos, ¿no? Entonces, imagínense, cuando estamos acostados en un sofá, qué posición tenemos y cómo vamos modificando nuestras pobres vértebras cervicales, ¿no? O en la pintura de Botero, que también debemos de cuidar nuestra postura cuando estamos descansando. Entonces yo me imagino que en esa pintura de Botero, la que está descansando plácidamente es la dama, porque no creo que el caballero esté muy descansado, que digamos, ¿no? Ahorita hay pandemia, pero cuando los chicos van a la escuela, pues tienen que portar unas mochilas que pesan muchísimo y empiezan a adquirir posturas indeseadas por el peso de la postura. Y es cuando los traumatólogos empiezan a insistir en que se debe de modificar la cantidad de libros que están llevando en su mochila y cómo deben de cargar esa mochila. O cuando estamos frente a una computadora, debemos de cuidar nuestra postura. No debemos de tener la espalda inclinada, ni los pies en mala posición tampoco. Debemos de tratar de tener una postura recta en todo momento. Cualquier profesión que nosotros realicemos, cualquier oficio, cualquier tarea o cualquier quehacer doméstico, tenemos que vigilar nuestra postura. Incluso aquí me faltaría, por ejemplo, poner una imagen de las personas que cargan las maletas en los aeropuertos, porque tiene un peso determinado la maleta que nos piden documentar, que debe de ser no mayor a 25 kilos, justamente porque están cuidando la salud y el bienestar de sus trabajadores, los que son los encargados de cargar, ¿no? nuestras maletas cuando viajamos. Y el cuerpo excesivamente inclinado hacia adelante, en cambio, va a dificultar la respiración, va a comprimir los órganos de la digestión y puede generar problemas como escoliosis o lumbago. Y pongo la imagen de la derecha porque es clásico hacer también modificaciones cuando se está conduciendo un automóvil, ¿no? Muchas veces van hacia adelante o los chicos, los adolescentes que están aprendiendo a manejar, extienden el brazo, hacen el asiento hasta atrás y casi van como acostados manejando. A la larga, todo eso les va a perjudicar. Mantener la espalda erguida también es importante para tener una buena postura corporal. Cuando la persona se encuentra sentada, por ejemplo, frente a al monitor de una computadora, ustedes observen las 3 imágenes superiores, no debemos de tener la cabeza adelantada, tampoco debemos de estar tan separados del escritorio y mucho menos trabajar en la cama. Las figuras inferiores muestran la postura correcta que nosotros debemos de adquirir al usar una computadora. La imagen de la derecha nos muestra lo peligroso también que es tener una computadora en las piernas. Se han dado casos en que las personas sufren quemaduras o estallan las computadoras, además de tener la mano toda encorvada y después esto se va a relacionar con un síndrome carpal, que es muy común en nuestra profesión. Al no tener una buena postura corporal,
es importante establecer que no solo traerá consigo molestias o dolores de diverso alcance, sino que además puede degenerar en patologías de mayores proporciones, tales como las siguientes. La cifosis, que podemos establecer que viene a manifestarse en la aparición de lo que todos conocemos como una joroba. Justamente el uso excesivo del celular nos está ocasionando problemas. A una posición recta, nuestra cabeza o nuestro cráneo está pesando aproximadamente unos 4 a 5 kilogramos de peso. Cuando nuestra cabeza se adelanta 15 grados, 30 grados o 60 grados por el uso excesivo del celular, por supuesto que se pierde el peso de los 5 kilos, sino va aumentando justamente hasta que nuestra cabeza está pesando 27 kilos. O sea que imagínense las pobres vértebras cervicales y todos los músculos, todo el esfuerzo que tienen que estar haciendo para seguir manteniendo un equilibrio, ¿no? Y hay un estudio en una universidad de Australia que revisaron 1000 radiografías en pacientes entre 18 y 86 años y descubrieron que estaba apareciendo como una espícula, como una exostosis, ¿no? A nivel del occipital. Esto aún no está prácticamente demostrado, pero bueno, podemos darnos cuenta de todo el deterioro que vamos teniendo por no usar la tecnología a nuestro favor. Y la lordosis, que viene a ser un aumento considerable de lo que sería la curva posterior que hay en la columna. Esto se traduce en el hecho de que el individuo que sufra parecerá que está inclinado hacia atrás. Cuando nosotros observamos en un niño un aumento de la lordosis, tenemos que ir corrigiendo esto porque si no, a la larga va a repercutir no solamente a nivel lumbar, sino a nivel torácico, a nivel cervical, a nivel de la cabeza y hacia abajo, hacia los pies. Y la escoliosis, que es una de las consecuencias más comunes de estas alteraciones, que podemos definir básicamente como una desviación de la columna vertebral en forma de S o de C. Y ustedes pueden hacer un análisis en sus pacientes, haciéndolos que se doblen hacia adelante y pueden checar la altura de la espalda y a lo mejor un lado está más levantado que el otro y pueden ir ya más o menos sintiendo que su paciente está presentando una escoliosis. La postura corporal correcta, en definitiva, implica la alineación simétrica y proporcional de los segmentos corporales alrededor del eje de la gravedad. De este modo, el sujeto no va a exagerar ni la curva dorsal, ni la lumbar, mucho menos la cervical, sino que va a conservar esas curvas fisiológicas normales de la columna vertebral. Recordemos que tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra y coxígea. Esta prácticamente no tiene movimiento. Hablando de la dinámica cráneo-cervical, es donde relacionamos justamente el cráneo con la mandíbula y los órganos dentarios. Y de ahí partimos que existe una relación muy estrecha entre la posición de la mandíbula en cuanto a las maloclusiones. Se ha hablado en algunos trabajos de investigación que un 90% de las maloclusiones va a reportar alteraciones en la postura. Y esto es muy fácil de entender porque hay una estrecha relación cráneo-mandibular con toda la musculatura. Recordemos que lo que pase arriba va a tener un efecto probablemente, si nosotros tenemos una mala postura, hasta en el dedo gordo del pie. Y volviendo a la importancia del sistema tónico postural, vamos a imaginarnos. Existen receptores que están en el oído que nos van a dar el sentido del equilibrio, aunado con el sentido de la vista, que también nos ubica en el espacio.
Y una parte muy importante son los varoreceptores, que son los receptores que se encuentran en la planta del pie. Y para lo que a nosotros nos interesa, el sistema estomatognático. Estos van a ser nuestros receptores y nuestros componentes del sistema tónico postural. El cerebro y todo el sistema nervioso central va a integrar las manifestaciones que estos receptores nos manden y se van a transmitir a los efectores, es decir, al cráneo, a la cintura escapular, a la cintura pélvica, a las rodillas y a los pies. Cualquier alteración que detecten los receptores se va a integrar por el sistema nervioso central y se va a emitir en alguna alteración en nuestros pacientes. La importancia de las cadenas musculares y de todo nuestro sistema tónico postural. Sabemos principalmente que nuestro esqueleto y nuestros músculos están protegiendo órganos vitales como son la vista, todo el sistema estomatognático, los pulmones, el corazón, el estómago, los intestinos, y hay una estrecha relación entre la probable vértebra que te duela con algún órgano interno. Por ejemplo, si te duele, si tienes gastritis, se relaciona obviamente con las vértebras finales dorsales, primeras lumbares. Entonces, debemos de entender que hay una correlación de todas nuestras estructuras y que lo que pase en la cabeza y si está alterado, si tenemos una maloclusión, esa va a repercutir en otra zona de nuestro cuerpo. Es importante y recordar que todo nuestro sistema de equilibrio se encuentra en el oído interno. El oído y el equilibrio se va a ver alterado por la posición de los ojos. Si nosotros no tenemos un eje visual bien establecido, vamos a tener problemas también del oído. Va a alterar el sistema estomatognático, va a alterar todo nuestro mecanismo de propiocepción que se encuentra en la piel y en los varoreceptores del pie. Todo lo que se integre en los receptores se va a manifestar en los músculos y en el esqueleto. Pongo un ejemplo. Esta es una pequeña que muestra una mordida cruzada posterior y una mordida cruzada anterior. Está en dentición mixta, pero observen ustedes la distancia diferente que tiene del lóbulo de la oreja al cuello, del lado derecho y del lado izquierdo, y cómo también las comisuras labiales están afectadas. No se proyecta también el labio superior. Y obviamente tiene repercusión a todo el cuerpo. Vean la inclinación de los hombros. Pareciera que tiene un brazo más largo que el otro y tiene alteraciones también hacia los pies. Y aquí tenemos una foto inicial y una foto casi terminándola. Ustedes pueden ver las alteraciones que presentaba al inicio y cómo hemos ido corrigiendo la postura de la paciente porque hemos mejorado la oclusión y se manifiesta muchísimo en la posición de la cabeza, ¿no? Y aquí hay que hacer notar que debemos empezar a atender a los pacientes en cuanto se presenta la maloclusión, porque todavía sigue siendo un paradigma que los pacientes se deben de atender hasta que está en dentición completa. Entonces, imagínense qué pasaría si nosotros dejamos a esta niña con esa desviación mandibular. Vean que no hay coincidencia entre las líneas medias, que está la mordida cruzada y que hay una alteración también postural. O sea, nosotros tenemos que atenderlos desde que detectemos el problema. Obviamente estoy poniendo aquí las fechas. No quiere decir que estuvo 5 años completitos en un tratamiento de ortodoncia, no. Primero hicimos un tratamiento ortopédico, guiamos la erupción, la dejamos descansar y en un momento determinado se inicia y se termina con un tratamiento de ortodoncia convencional. Sabemos que la anatomía funcional del sistema estomatognático es muy compleja, que aquí
abarca músculos, ligamentos, nervios, arterias, venas, y todo y aparte los órganos dentarios. Y todo esto está unido con la propiocepción, que es un término que acuñó Sherrington en 1907, que nos habla de la posición, de la postura y del movimiento. Pero que fue Schaffer en el 87 que todavía dijo más acerca de la propiocepción. Aparte de la posición, de la postura y del movimiento, habla del peso, de la masa y cómo esto nos ubica en el espacio. Y que si tenemos una alteración a nivel dental, por supuesto que nuestra propiocepción se va a ver alterada. Y esta va a repercutir en nuestra posición, en nuestra postura y en el movimiento. El doctor Okeson también decía que nada tiene tanta importancia en el tratamiento de los pacientes como el conocimiento de la anatomía. Y recordemos que el sistema estomatognático es muy complejo. No nada más son los 4 músculos masticadores que nos enseñaron en la facultad, ¿no? El macetero, el temporal, los pterigoideos. No. Estamos hablando de que existen nervios, arterias, venas, órganos dentarios, el sistema postural fino, los mecanismos de propiocepción de los dientes, todo el complejo de la articulación temporomandibular. Y todo esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder ofrecerles un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Sabemos que debe existir un equilibrio preciso y complejo de los músculos de la cabeza y el cuello para mantener la posición y la función adecuada de la cabeza. Sabemos que el cráneo se sostiene con las vértebras cervicales, pero esto no le da equilibrio. Y si añadimos a la mandíbula, que tampoco nos da equilibrio porque es un hueso impar que está sostenido en la línea media, pues si solamente colocáramos huesos, ese esqueleto se caería. Es ahí la importancia que tiene el sistema muscular. Y en la cabeza, pues recordemos que está el trapecio, el esternocleidomastoideo, el largo de la cabeza y toda esa musculatura cervical, incluida la de las vértebras cervicales, que nos mantienen en equilibrio a la cabeza con la mandíbula, la columna cervical y todo nuestro cuerpo. Existe una unidad funcional cérvico-mandibular que debe de ser de sumo interés de estudio y de cuidado y de estar constantemente revisando la bibliografía para no nada más los odontólogos de práctica general, sino para los rehabilitadores, los cirujanos maxilofaciales, los que hagan ortopedia maxilar, los neurólogos, los traumatólogos. Esa unidad funcional cérvico-mandibular está prácticamente involucrada en los movimientos de flexión y extensión. Y sabemos que el 50% del movimiento de flexión y extensión ocurre entre el occipital y C1 y aproximadamente el otro 50% de rotación ocurre entre C1 y C2. Y los otros movimientos ocurren segmentariamente en niveles inferiores entre C2 y C7. ¿Y por qué es tan importante cuidar y estudiar la columna cervical? Aquí les voy a mostrar una radiografía inicial de un paciente que acude a tratamiento de ortodoncia. Pero al valorar sus estudios nos damos cuenta que presenta una marcada cifosis cervical, una sobremordida aumentada también, y vean la proyección del mentón que tiene. Además, ubiquen hasta dónde se encuentra el hueso yoides. Y una vez que hacemos una terapia de articulación temporomandibular, vamos corrigiendo la curvatura, se va cambiando la posición del yoides, se hace un poco más de espacio retrofaríngeo porque se está aumentando. Y vean también que la sobremordida se va corrigiendo y la relación de los tejidos blandos también se ve modificada. Entonces, nosotros no podemos iniciar un tratamiento de ortodoncia con la primera radiografía lateral porque mi
diagnóstico y mi plan de tratamiento va a ser diferente al de la derecha. O en este caso, que tenemos un paciente que es clase 3 esquelético, tiene una importante retrusión del maxilar, del tercio medio de la cara, pero también tiene un prognatismo verdadero, tiene una mandíbula muy, muy grande. Se sometió a un procedimiento quirúrgico combinado, es decir, hicimos el maxilar hacia adelante y hubo una retroposición mandibular. Y esto es muy importante porque hay que ubicar todas las estructuras en el espacio adecuado. No siempre en un paciente que es prógnata vamos a hacer la mandíbula para atrás. De hecho, se indica más hacer un avance maxilar porque tenemos que cuidar las vías aéreas, pero en este caso era tan severo que lo hicimos de manera combinada. Y vean cómo cambia la postura de las vértebras cervicales. Y hay un artículo muy interesante de una exresidente del GEA González que les recomiendo que lo lean, de la doctora Iris. No se puede tratar adecuadamente una disfunción sin que conozcamos la función. Y esto va para todos. El clínico que trata las estructuras masticatorias debe comprender los principios ortopédicos elementales. Es decir, que si nosotros no conocemos la anatomía y vamos a colocar una resina o una carilla y de repente esa resina se fractura o esa carilla se rompe también, pues es que no hicimos un análisis global, muscular, dinámico de nuestro paciente. Y cualquier rehabilitación que nosotros hagamos va a fallar porque no estamos equilibrando la musculatura, ya sea un implante, una prótesis de cerámica, una prótesis completa que está soportada por implantes, una endodoncia o un simple aparato miofuncional. Si no sabemos la anatomía de nuestros pacientes y si no hemos hecho un buen diagnóstico, nuestros tratamientos no van a tener el resultado adecuado. Y volviendo a la postura corporal y su relación con la oclusión. Ya decíamos que el 90% de las maloclusiones va a tener un efecto a nivel de la postura. Y relacionamos aquí la clase 1 con una estática normal. Y los pacientes de clase 2 va a haber una disminución de esas curvas fisiológicas y un paciente clase 3 va a tener un aumento de las curvas. El esquema de la izquierda está sacado de un artículo de una revista cubana en la que habla de la oclusión dentaria y la interacción con la postura corporal. Sabemos que los planos en que nosotros vamos a analizar las asimetrías es el plano frontal y el plano transversal, pero los que nos van a dar más respuesta y más detalles es si nosotros analizamos el plano sagital. Tenemos que ubicar el centro de gravedad. Al inicio yo les decía que si están usando un celular y adelantamos la cabeza, se va a perder ese equilibrio porque ya no vamos a estar en un centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad se encuentra muy cerca de las articulaciones temporomandibulares por adelante del atlas y esto nos va a ubicar en un sentido de tener una posición erecta y buscar nuestro eje visual. Cuando no tenemos ese eje visual adecuado y adelantamos la cabeza, nuestra cabeza va a pesar más y todos los músculos, tanto masticadores como suprayoideos, infrayoideos, todos los músculos del cuello van a empezar a reportar una alteración porque van a estar trabajando de más. Y aquí tenemos un esquema. Tenemos una cabeza hacia adelante, la mandíbula se va a ir hacia atrás, va a haber dificultad para abrir la boca, se van a estirar y aflojar los músculos que contribuyen justamente a abrir la mandíbula. Y lo que yo les mencioné en la radiografía lateral, cómo se modifica la posición del ioides y el efecto que tiene también en la deglución y en la respiración, la postura de la cabeza. Se tensa la parte posterior del cuello y la porción superior de la espalda y empieza a manifestarse en dolores, ¿sí? Este es un paciente respirador bucal
muestra una incompetencia labial bastante notoria. Vean cómo esa relación que hay de la cabeza con los hombros, hay una alteración importante, está inclinado el plano escapular, los hombros se ven el lado derecho más caído. El paciente es muy delgado, pero vean cómo se observa también una prominencia abdominal. Pero justamente todo esto está dado por la postura, la mala inclinación de la cabeza. Nuestro cuerpo tiene que adaptarse buscando un eje visual adecuado. Entonces empieza a realizar diferentes adaptaciones que no son las correctas. Y hagamos un ejercicio para que no se estén durmiendo. Extendamos nuestra cabeza hacia atrás y chequemos nuestros puntos de contacto. Ahora flexionemos nuestra cabeza hacia adelante y chequemos nuestro punto de contacto. Entonces, imagínense estos ejercicios que hacemos y todo lo que va a repercutir nuestros cambios posturales en nuestro sistema estomatognático y cómo todas estas alteraciones van a repercutir de una manera no muy adecuada en todo las articulaciones temporomandibulares. Incluso vean las radiografías, se modifican los puntos de contacto y si hicieron el ejercicio, ustedes lo pueden corroborar. Las patologías pueden marchar de la parte superior a la parte inferior y viceversa. Es decir, la alteración se puede presentar a nivel de la boca y manifestarse en los pies, o bien de que la alteración se produzca en los pies y se manifieste en la boca. Y aquí es donde se rompe el equilibrio de las cadenas musculares, porque está alterada las cadenas flexoras y extensoras, y vamos adaptándonos y nuestro cuerpo se va modificando a esas adaptaciones músculo-esqueléticas alteradas. Existen test de los cuales voy a destacar el test de Fukuda, pero también está el test de Romberg, que los utilizan mucho los posturólogos y yo tengo la fortuna de contar con un optometrista posturólogo para tratar a mis pacientes y nos dice que podemos identificar si es un síndrome postural descendente, es decir, que la alteración se presente a nivel del sistema estomatognático por una maloclusión, por la pérdida de un órgano dental, por bruxismo, etcétera, o si la alteración es por un síndrome postural ascendente, es decir, que haya una alteración, por ejemplo, en la planta del pie y este va a repercutir a nivel de las rodillas, a nivel de la cintura pélvica y así nos vamos hacia arriba hasta ocasionar toda una asimetría corporal. También, por supuesto, los síndromes posturales pueden ser combinados o mixtos. Cuando estamos alterando la posición de la cabeza, se empieza a ejercer una fuerza de más en la musculatura. Esos músculos están tratando de sostener a la cabeza en una posición que no es la adecuada y se puede relacionar con cefaleas cervicogénicas, con dolor orofacial, con desórdenes de la articulación temporomandibular y, por supuesto, con dolor cervical. Es muy importante hacer notar que alteraciones en los pies nos pueden dar cefaleas. Y la cabeza es un componente importante en la constitución del cuerpo humano. Es capaz de integrar diferentes funciones, siendo su ubicación en el espacio muy simple y dotada de gran movimiento. Los principales perturbadores posturales, ya lo decíamos, son la psique, el estrés que tenemos ahorita por la pandemia y se ha aumentado los pacientes que padecen bruxismo, la bioquímica de los alimentos que ingerimos y lo que estos nos pueden ocasionar los alimentos a nuestro organismo. Es decir, también nos vamos dando cuenta de qué alimentos nos producen inflamación. Es muy común que la lactosa nos produzca inflamación y si tenemos inflamación, estamos adquiriendo otra postura que no es la adecuada. Una cicatriz, las caries son perturbadores posturales y cualquier alteración de los receptores primarios. Y por supuesto, la boca y todo el sistema estomatognático.
Sabemos que la región de cabeza y cuello es un área donde convergen diferentes disciplinas y aparte están integrados los órganos de los sentidos como es la vista, el olfato, el equilibrio y el oído. Y se realizan funciones vitales como es la respiración, la fonación y la deglución. Debemos de reconocer la unidad funcional compuesta por el cráneo, la mandíbula, las articulaciones temporomandibulares, los músculos supra e infraioideos y la columna cervical. Esto no lo debemos de olvidar. Y la subdivisión cráneo-cervical está dada por el cráneo y las dos primeras vértebras cervicales. Lo mencioné anteriormente, el atlas y el axis. Y tienen una característica muy especial, porque son vértebras que no tienen disco entre sí y la relación que mantienen para estar unidas con la cabeza es por medio de músculos. Es así que una mala postura va a tener un efecto y aquí va a implicar las emociones y lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? Estos autores, Busquet, Capanggi, Mannheimer, hablan de la relación postural, de las cadenas musculares y del efecto que pueden tener si esas cadenas musculares están alteradas. Y bueno, ahora con la pandemia, pues los niños están recibiendo educación a distancia. El home office, pues también produce que estemos en malas posturas trabajando, nuestra visión también se ve alterada. Si el niño, por ejemplo, está escribiendo y no tiene una postura correcta, vean todo el mecanismo de adaptación que tiene que hacer para poder escribir, independientemente de que altera las relaciones personales. Insisto, el celular es el enemigo número 1 de las vértebras cervicales y nos produce tanta ansiedad que, como lo muestra la imagen, aunque tiene dolor del cuello y se está tocando el cuello porque tiene dolor, no deja su teléfono celular o su tablet. Y además, esto va a repercutir en nuestras relaciones interpersonales, porque pues qué padre, como muestra la caricatura, ¿no? Están en una reunión familiar, hasta el perro tiene un celular y está tuiteando según, pero no hay comunicación. Y la caricatura inferior, pues, dice, ¿no? Mira, querida, acabo de comprarme un nuevo iPhone. Qué coincidencia, yo acabo de encontrar un nuevo novio. Y el sujeto ni cuenta se da que la novia ya se fue, ¿no? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. El dolor en la musculatura comprometida, la inflamación, los espasmos musculares, los chasquidos al movimiento de la articulación, la sensación de bloqueo, el movimiento limitado, son características de una disfunción cráneo-vertebromandibular. Y autores como Rock y Solberg en el 85 y Schiffman y Fricton en el 88 mencionan que un 75% de la población presenta o ha presentado al menos un síntoma. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque seguramente nuestros pacientes lo han presentado. Y los síntomas auriculares pueden ser variados. Y Jacobsen en 1934 describió que alteraciones en la articulación podrían dar sintomatología auditiva. Entre esos síntomas otológicos más comunes está la hipoacusia, el vértigo o mareo, que es muy importante relacionarlo con la postura, el tinnitus o zumbido, la otalgia, la secreción y la picazón. Los síntomas de una disfunción cráneo-vertebromandibular se implantan en una zona donde se pueden localizar elementos variados como son músculos, ligamentos, arterias, venas, nervios. Hay que hacer una buena historia clínica. Este es un elemento fundamental en el diagnóstico y tratamiento de cualquier patología. Y las disfunciones cráneo-vertebromandibulares y las alteraciones posturales no escapan a la regla. La edad, la ocupación, la referencia, si está tomando algún medicamento, si está pasando por algún momento de estrés, son importantes anotarlos. ¿Quiénes son los que van a tratar la disfunción cráneo-vertebromandibular y postural? Obviamente los médicos, los otorrinos, los cirujanos maxilofaciales, los ortodoncistas, los rehabilitadores, los psiquiatras, los psicólogos, el dentista en general, los quiroprácticos, los kinesiólogos y los posturólogos.
Están incluidos en todas estas alteraciones y en esta unidad funcional de disfunción cráneo-vértebro-mandibular el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio trigémino y el nervio facial. Y hay que saber distinguir entre un dolor muscular por postura o por estrés. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? La fisioterapia juega un papel importante en restablecer la movilidad y el relajamiento de los músculos a través de ultrasonido, de TENS, de láser. Otras alternativas de tratamiento son la quiropráctica, la kinesiología, la acupuntura, la terapia farmacológica, que yo la dejaría como un poco al final, y el uso de guardas oclusales. La Organización Mundial de la Salud, desde 1950, ha aceptado a la acupuntura como una terapia para el manejo del dolor. Incluso el láser, también el láser terapéutico se puede utilizar, la aromaterapia, el estar en un lugar relajado y también la apiterapia. En el Instituto Politécnico Nacional se imparten clases de acupuntura y de apiterapia. Y el concepto global y holístico de la kinesiología, que es un término relativamente nuevo, que integra componentes ya conocidos como la medicina tradicional china, los puntos reflejos nerviosos y circulatorios, las terapias manuales, la neurología, la medicina energética, la psicología, la nutrición y la bioquímica. Este es el kinesiólogo que venía a trabajar al consultorio. Por la pandemia, pues no lo podemos hacer, pero la kinesiología consiste en estimular ciertos músculos o ciertos puntos y hacer un drenaje linfático para el alivio del dolor y restablecer la función del músculo afectado. Ustedes pueden identificar esta parte de la kinesiología en las Olimpiadas, cuando los atletas hacen una competencia y de repente salen en su siguiente prueba con unas cintas, las famosas cintas kinesiológicas que están tratando de dar equilibrio a la musculatura afectada. Bueno, ya vimos, como lo mencionaba Strois Dennis, que las cadenas musculares van a afectar a todo nuestro cuerpo. Y una mordida cruzada que presente un paciente se va a ver reflejada en toda su postura corporal. Y la postura del cuerpo definitivamente es un factor esencial en el desarrollo de las funciones orales y en la etiología de las parafunciones. Existen conexiones nerviosas y anatómicas que hacen que desequilibrios en la postura corporal puedan generar alteraciones en el sistema estomatognático. Esta es una paciente. Vean el lado derecho, la distancia de la oreja al hombro y la distancia que hay del lado izquierdo. Además presenta una maloclusión que se relaciona con un hábito de lengua, con respiración bucal. Está en dentición mixta. Y si observamos las radiografías, ella tiene una marcada lordosis cervical, tiene un patrón de crecimiento muy vertical y tendencia a mordida abierta, tiene alteraciones de las vértebras cervicales, está rotado el atlas y tenemos que ir corrigiendo todo eso. Ella, cuando acudió a consulta, traía unas plantillas posturales que le había mandado el traumatólogo. Nosotros las revisamos, se modificaron las plantillas a unas plantillas propioceptivas, se mandó al optometrista posturólogo y vean cómo atacando cada uno de los captores posturales vamos corrigiendo la postura de esta pequeña. Vean, ya presentaba una escoliosis muy marcada y cómo poco a poco se va corrigiendo. Ella es delgada, pero vean la prominencia que tenía abdominal y cómo se fue corrigiendo con los lentes y con las plantillas. Y vean el cambio postural que tiene. No vamos a esperarnos a que cambie su dentición para poderla atender. Les decía, desde el momento en que nosotros detectamos la alteración, hay que tomar manos en el asunto, ¿no? Este es otro pequeño con una mordida abierta unilateral, un lateral cruzado que presenta en la dentición temporal y vean todas las alteraciones que él tiene. Cuando se ponen los lentes posturales y unas plantillas
propioceptivas, vamos corrigiendo esa postura de este pequeño. Y este es un avance del tratamiento. Vean cómo se corrige la postura justamente ya con los lentes y la plantilla en la foto de en medio. Ustedes pueden ver cómo los brazos caen de una manera más relajada. Y estos son los cambios que tenemos a nivel intraoral. Teníamos la mordida abierta del lado izquierdo y vean cómo el plano oclusal estaba canteado y cómo se va corrigiendo, ¿sí? Tenemos una buena relación ahorita maxilomandibular y lo que hicimos fue poner unos microestimuladores sensoriales. Esto es un tema que descubrió y empezó a poner en práctica un ortodoncista posturólogo, el doctor Alfredo Marino, y el doctor Philippe Villeneuve en Europa. Y no consiste más que poner unas pequeñas bolitas de resina, ya sea en la parte lingual, en la parte vestibular. Se pueden poner más incisal o más gingival en la parte superior, en la parte inferior, dependiendo de lo que el optometrista posturólogo me indique, de dónde él encuentra la alteración y él me va a indicar en dónde voy a colocar mi alfa. Podemos también, ahora que hay resinas de colores, podemos ponerle color porque se puede hacer un test de la cromometría y poder saber de los colores, qué color le va bien al paciente, hablando justamente de esas resinas. Y por ejemplo, en esta paciente le pusimos unas moraditas, están en el centro del diente y en la foto del lado derecho están más gingivales. Depende de la alteración, el optometrista me indica. Este es un paciente que acude a tratamiento de ortodoncia, pero detectamos que tiene alteraciones, entonces lo primero que hacemos es colocar un guarda y desprogramarlo. Y vean ustedes su radiografía lateral. Se nota mucho en la curvatura de las vértebras cervicales y en el espacio retrofaringeo y el cambio que se tiene con la terapia de postural que hacemos y de guarda oclusal y cómo cambia la relación interincisiva. Entonces, yo no puedo hacer un diagnóstico con la primera y un plan de tratamiento con la primera radiografía. Tengo que hacer mi diagnóstico ortodóntico una vez que mi paciente tiene una mejor postura. Y aquí ustedes pueden ver el cambio que presenta. Tal vez no está tan centrado todavía el atlas, porque les decimos a los pacientes que la guarda la deben de usar 24 horas y luego se la quitan, se les olvida. Tiene mucho que ver la cooperación del paciente. Pero vean el cambio. Si ustedes analizan la parte de la nariz, el labio superior, el labio inferior, se logró una modificación importante en el perfil de tejidos blandos de este paciente. Estas son las fotos intraorales, iniciales con el guarda y finales. Y ahorita quisiera imaginarme cómo están ustedes escuchando la plática. Si están sentados frente a su computadora o si están trabajando con un paciente y solo me están escuchando. Si están tomando agua, si están tomando café o algún refresco, si están hacia adelante de la silla, si están recargados hacia atrás o qué postura están teniendo. Y únicamente para ir finalizando, es importante que nosotros cuidemos la postura en la que estamos trabajando. Yo siempre les digo, el paciente está en nuestro sillón dental, les gusta 15 minutos, media hora, una hora, probablemente los que ponen implantes o los que hacen rehabilitaciones extensas, el paciente esté más de una hora en el sillón dental. Pero tenemos que cuidar la postura. Yo siempre les digo, el que se debe de mover es el paciente. Y nosotros tratar de mantener lo más que podamos una postura más adecuada, cuidar la ergonomía de nuestro espacio, tener la luz adecuada, que los instrumentos estén al alcance, que no nos estemos forzando y por supuesto trabajar con un asistente y cuidar la ergonomía de ambos. Y esta foto de la izquierda es cortesía del doctor Francisco Curiel. Y solo para nombrar que antes como antes y ahora como ahora, ¿no? A mí me tocó trabajar sin guantes. Ahora que lo recuerdo, bueno, me da como asco, o sea, no sé por qué.
pero bueno, no usábamos guantes para trabajar, solamente usábamos cubrebocas. Eso sí, nos hacían recoger el pelo. No podíamos entrar a la clínica con el cabello suelto. Eso sí era muy importante para nuestros maestros, ¿no? Pero podemos tener una bata nada más y no usar un uniforme como debemos de usar ahora, y debemos de extremar nuestras precauciones. Existe una estrecha relación entre la postura y la oclusión, aunque desencadena cierta polémica. Como especialistas de la salud bucal, no debemos separar el aparato estomatognático del resto del cuerpo. Somos un todo. La postura corporal se basa en 3 mecanismos fundamentales: neurofisiológico, biomecánico y psicosomático. Y sabemos que hay una estrecha relación en los receptores posturales: ojo, oído, boca, pie. Y si alguno de ellos se ve alterado por la influencia de las cadenas musculares, se verá un cambio en la postura corporal. Debemos evitar a toda costa los malos hábitos, como el uso indiscriminado de celulares, tablets, etc., en los niños y adolescentes, ya que estas posturas alteran la relación entre C1 y C2. Y un consejo para todos los colegas que me están haciendo favor de escuchar esta mañana: mejoren su postura laboral. Su cuerpo en conjunto se los va a agradecer. Si tienen niños y ahorita estamos sufriendo la pandemia, que se levanten en los 10 minutos que les dan de descanso. Yo les digo, aunque sea que le des la vuelta a la mesa o al escritorio donde estás, toma agua, respira y corrige tu postura. Y solamente les voy dejando estas imágenes de esqueletos para que se recuerden la postura que tienen cuando están frente a su computadora, cuando se están deteniendo la cabeza o todo el giro que le puedan dar a la cabeza, o cuando muchos de nosotros nos quedamos dormidos frente a la computadora, pobre de nuestras vértebras cervicales, o cuando según estamos relajados y sentados, pero vean en dónde está apoyada la mano, en la articulación temporomandibular. Recuerden que se pueden producir ciertas exostosis. ¿Y qué tal este pequeñito? Que aunque tiene fracturado el brazo, no suelta el celular, y vean toda la postura ya anómala que está teniendo, pero no suelta el celular. ¿Y qué tal de aquellos que duermen con el celular? Independientemente de la mala postura, recordemos que estos emiten ciertas luces que no nos van a dejar descansar, y que si de por sí ahorita por esta situación estamos en estrés, pues el tener el teléfono junto a la cama para dormir, pues nos va a alterar más. Y les dejo con esta postal, esta fotografía que tomé de un amanecer. Es el Popocatépetl. Y hay que pensar cosas buenas, cosas positivas. Y hay que mejorar nuestra bioseguridad. No debemos de bajar la guardia. Estamos, pues, la Ciudad de México y muchos estados del país en semáforo rojo. En Cuernavaca estamos en semáforo rojo. Hay pacientes que cancelan, hay pacientes que acuden a consulta, y nosotros tenemos que tratarlos con todas las medidas de bioseguridad posible. Y muchas gracias. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir mis conocimientos esta mañana al International College, y me despido con la frase de reconociendo el servicio y la oportunidad de servir, que es el eslogan del ICD. Muchísimas gracias y estoy abierta a sus preguntas. Buenos días a todos.